my fingers ran with blood. In the hushing dusk under a swollen silver moon, I came walking with the wind to watch the cactus bloom. A strange wonder haunted me, the looming shadows danced. I fell down to the thorny brush and felt a trembling hand. Bueno, estamos en la chacra experimental de la Facultad de Agronomía sobre la Ruta Nacional número 3. Realmente y en forma personal me siento realmente como en el cielo, porque estar con la posibilidad de cocinar en el mismo lugar donde se producen los espárragos es realmente un privilegio que no todos los cocineros lo tenemos. Pero bueno, para poder cocinar tenemos que saber o tener una noción clara de la materia prima que vamos a cocinar. Y bueno, estamos acá, en la zona de producción del espárrago de la Facultad de Agronomía de Azul. Y entonces vamos a aprovechar la oportunidad como para que el televidente pueda conocer en profundidad de qué se trata cuando hablamos de un espárrago. El espárrago, porque los vegetales están calificados de distintas formas, hay tubérculos, hay raíces, hay distintas formas de poder calificar a los vegetales. En este caso, cuando hablamos de espárragos, ¿de qué estamos hablando? ¿De un tallo, de una raíz? ¿De qué estamos hablando desde el punto de vista botánico? El espárrago es una planta cuyo órgano de consumo son los turiones, que son tallos. Tallos que si los dejamos crecer generan una planta que puede llegar a tener más de 2 metros de altura. Este lote en el que estamos en este momento ubicados fue nuestro primer ensayo en la Facultad de Agronomía. Se inició en el año 90 con la plantación de raíces o arañas producidas en Almácigo en el año 89. Justamente este lote está discontinuado desde hace una semana para poder mostrar que esos tallos o turiones, que es el órgano de consumo, uno lo cosecha a ras de suelo, pero si no lo cosecha, se ramifica y va generando esta planta que fotosintetiza, que prácticamente no tiene hojas, lo que tiene son filóclados, unas modificaciones del tallo. Claro. Pero bueno, el órgano de consumo es un tallo. Es un tallo, claro, sí. Es curioso en el sentido de que uno ve aquí el espárrago, que es lo que el consumidor puede apreciar cuando va al mercado. Pero por otro lado, este tallo se produce en un determinado periodo del año. Es decir, no es que haya una producción continuada, sino que la planta adquiere incluso otras características diferentes a la que tiene ahora. Ahora aparece el tallo, que es la parte comestible, pero luego si uno ve la planta sin conocer en profundidad la parte botánica y demás, no se da cuenta, desconoce que es un espárrago, porque es arbustiva, es un arbusto. Acá se pueden ver algunas plantas en estado vegetativo. Claro, y digamos, el espárrago, como lo vemos acá, con el tallo ya para poder ser consumido. Este ya estaría pasado. Claro, estaría pasado. Brácteas bien cerradas. Este sería uno, por ejemplo, acá, de buena calidad. Exacto. Cortar. Claro. Siempre se corta al ras del suelo,
por una cuestión también de fitosanidad. Claro. Aclaremos que este es un tipo de espárrago distinto a otros espárragos que no se ven en la tierra porque están sumergidos en la tierra, digamos así, como el espárrago blanco. Este, digamos, tiene, creo, tengo entendido, ustedes corríjanme, se lo denomina espárrago triguero, o no. No es este. No es este. Espárragos hay 4 tipos de espárragos: verdes, blancos, rosados y violeta. Estos que nosotros producimos en su mayoría son verdes, tenemos un genotipo violeta que es el NJ1192, pero los demás son verdes. Los trigueros son espárragos mucho más finitos que crecen en alcantarillas, crecen, como su nombre lo indica, de manera silvestre, pero tienen las brácteas son distintas, son mucho más anchas, el tallo es más fino y la parte superior es distinta, las brácteas son distintas. Estos son espárragos propiamente verdes. Los blancos que usted decía, lo que se hace es en invierno, fin de invierno, se aloma con discos, de manera que crece dentro de la tierra y cuando está asomando se corta con unas gubias que son unos cuchillos de mango largo y se toman de la punta. Claro. Estos son verdes justamente porque reciben la luz contacto con la solar. luz. Fotosintetizan. Fotosintetizan, En exactamente. cambio, los blancos, al estar cubiertos con tierra, no reciben la luz del sol, no fotosintetizan, por ende son blancos. Y otra cosa, son mucho más fibrosos. Claro, pero son más gruesos también que estos, los blancos generalmente. Sí, porque el espárrago tiene su parte de mayor elongación ubicada justo debajo de la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Se afinan. De hecho, por día pueden crecer de 2 a 3 centímetros hasta 15 o 20, dependiendo de la temperatura. Claro. Es directamente proporcional a la temperatura. Bueno, justo estamos en un lote discontinuado, pero cuando vayamos a los que están en cosecha, que fueron cosechados ayer, usted va a ver que ya hay turiones de 25 centímetros para cosechar. O sea, en un día crecen mucho. Si tienen buena humedad y temperatura, crecen mucho. Y si hay sol, más, se elongan y tienen un color verde muy intenso. Claro, estos, digamos, como todo vegetal, llega un momento en que de alguna forma es como que florecen, Claro. digamos, Exacto. se abren, claro. Ahí se abre. Se comienza a ramificar, se va abriendo y aparecen esos filóclados que yo le digo que son unas modificaciones del tallo, que es la parte de la planta que fotosintetiza. En realidad las hojas son pequeñas escamitas blancas que no cumplen prácticamente ese rol y bueno, la planta se va haciendo alta hasta y el 2 tallo metros. se endurece, Sí, es sí. mucho más duro, ya no se lo puede Exacto, consumir, digamos. ya no se lo puede consumir. Claro, Exacto. claro. Y es importante, transcurrido el periodo de cosecha, que repito, va a depender del vigor de la planta, la edad de la plantación, etcétera, dejarla vegetar 120 días, por lo menos 4 meses, para que se recomponga y pueda enviar reservas en el otoño a las raíces, de manera de poder reiniciar el ciclo la primavera siguiente. Es un cultivo estacional. Claro, y siempre, digamos, la parte subterránea, digamos, uno ve la parte aérea, que se hace un arbusto, se hace grande, y ¿qué pasa con la parte subterránea, la que permanece bajo tierra mientras tanto? Es decir, cuando el espárrago pasa el periodo en que uno lo cosecha hasta la nueva cosecha. ¿Qué pasa bajo tierra? ¿Se va formando una raíz cada vez mayor? ¿Se va formando qué tipo de raíz se va formando, digamos? Bueno, la raíz está integrada por un rizoma con yemas que dan origen a los turiones y hacia abajo las raíces, que son de 2 tipos: de reserva, que son gruesas. Acá Karina encontró una arañita que hemos sacado. Las raíces estas son de reserva, se van renovando más o menos cada 2 años, y las de las adventicias, que es las que toman los nutrientes y el agua del suelo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese sistema radical va a estar trabajando permanentemente. En el otoño va a recibir los nutrientes desde la parte aérea, el cultivo se va a entregar, una vez que mandó sus reservas, se seca, se corta toda la parte vegetativa y queda en reposo hasta la primavera siguiente. Es muy importante cómo esté el cultivo en el verano.
Si el cultivo ha estado vigoroso, sano, no ha tenido estrés, ya sabemos que al año siguiente va a producir mucho, porque la producción depende de las reservas que tiene la raíz. Digamos, es una planta propensa a las enfermedades que tienen los vegetales, digamos así, o no, requiere mucho cuidado desde la época en que se termina la cosecha hasta la nueva cosecha. ¿Qué tipo de cuidados necesita el vegetal? Porque es prácticamente la parte del rizoma, la raíz. Sí, por supuesto, como todo cultivo puede estar, digamos, puede tener el efecto de algún tipo de enfermedad, pero son mínimas. En esta zona, las que hemos detectado en lo que hace enfermedades son muy pocas y no se compara en nada a otros cultivos regionales como puede ser la papa, que tienen muchísimos tratamientos a lo largo del ciclo. Nosotros en el manejo que le damos es mantenerlo libre de malezas. En cosecha, en los 2 meses no hacemos nada, salvo algún trabajo manual de carpida, pero después no se hace aplicación de agroquímicos. Cuando finaliza, que eso fue la semana pasada, se cortó todo al ras, se hizo un tratamiento con agroquímicos, una mezcla, siempre aplicamos mezcla, y a partir de ahí se lo deja vegetar. Lo único que vamos a hacer es alguna remoción con motocultivador o alguna carpida. No hacemos tratamientos de plagas porque no superan el umbral de daño económico. Por supuesto, siempre estamos alertas y se está monitoreando. Si hubiera un ataque, se haría un control curativo, pero no hacemos tratamientos preventivos, no son necesarios en lo que hace insecticidas. Y después, digamos, es decir, se lo mantiene libre de malezas. El secreto está ahí. Y respecto al riego, este lote en el que estamos ubicados nunca fue regado, es un cultivo de secano. Como lo sembramos directo en el suelo y digamos, las arañas o raíces se plantaron directamente a profundidad, nunca fue regado. En los nuevos cultivos que tenemos se regó durante 3 años por goteo, eso sí. Ya superados los 3 años tampoco, porque tiene una raíz tan profunda de unos 2, 3, hasta veces más metros, que la misma planta recibe agua. Así que el secreto, el desmalezado. Claro, el desmalezado. Y otro secreto más también es no sobrecosechar. Por ejemplo, el hecho de que tengamos yemas que se han activado y generado turiones de este diámetro, que son un turión entre medium y large, significa que la planta estuvo bien cosechada, no fue sobrecosechada. Sobrecosechar es cuando uno se excede en el ciclo, entonces la castiga y ahí sí se enferma. Es Claro. como la persona. Claro, Se estresa. Se estresa, ahí sí puede aparecer fusarium, pueden aparecer distintas enfermedades. Claro. Muy bien. Y digamos, la diferencia entre, porque hay distintos tipos de espárragos, uno ve en el mercado que hay espárragos de color verde, espárragos de color blancos y violetas y demás. Varía no solamente en el aspecto, sino también en el sabor. Sí, en el sabor sí. Justamente el espárrago violeta, que ahora vamos a ir a recorrer los híbridos de la red mundial, es un sabor mucho más dulce, tiene un 20% más de sacarosa, de azúcares, entonces uno lo percibe al paladar, que es más palatable, es más dulzón. En cambio el blanco, como mencionábamos recién, es más fibroso. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a consumir el verde y el violeta es una novedad. En realidad lo podríamos clasificar dentro de las hortalizas de color violeta que tienen alta capacidad antioxidante, que favorecen a disminuir o prevenir ciertas enfermedades. Igual en general todos los espárragos tienen efecto preventivo. Esas diferencias que marcó Karina son detalles muy importantes porque abre el abanico de posibilidades. Ahora, los verdes, que son los más consumidos en el país, se consumen sobre todo porque es el que más produce el productor, es el más fácil de manejar, el que tiene menos incidencia de trabajo en el campo, pero además son sabrosos, son ricos, tienen un contenido de fibra que genera sensación de saciedad, eso es bueno. Es un muy buen diurético el espárrago
Realmente es el aporte que hace de vitaminas y minerales es interesante, en potasio, calcio. Son ricos en potasio. Claro. Eso es bueno para la gente que sufre hipertensión arterial. Entonces el contenido de potasio de los espárragos es una de las hortalizas que mayor contenido de potasio aporta en la dieta. Así que uno consumiendo 500 gramos o un paquetito de espárragos al día estaría saciando el 50% de la necesidad diaria de potasio que tiene un adulto de 70 kilos, por ejemplo. Así que bueno, los verdes son los más consumidos, son los más conocidos. Es decir, el violeta es una novedad. Aún se está estudiando y inclusive estamos viendo que en eso nos van a tener que enseñar ustedes, como para ustedes es un privilegio estar acá, para nosotros es un privilegio poder contar con su presencia, nos van a tener que enseñar cómo cocinarlos, para que no pierdan el color, ver de qué manera es la correcta forma de cocinarlos. Claro, sí, porque tiene distintas partes, el espárrago tiene la parte, digamos, superior, la punta, mucho más tierna que la parte de la parte de abajo. Exacto. Aparte tengo entendido que es también un vegetal que, digamos, no cuando más fresco se lo pueda consumir, más tierno también, porque después es como que el tallo se comienza a poner duro, se endurece un poco, pierde agua, claro. Está conformado principalmente de agua. Tiene, claro. Aporta 95% de agua. Claro. Entonces es prácticamente agua. Entonces se deshidrata, pierde turgencia. Claro. Se torna más fibroso. Se torna muy fibroso, por eso hay que cosecharlo en horarios donde no hay mucho sol, a la mañana bien temprano o a la tardecita, de manera que no se deshidraten a campo. Y después todo el procesado que viene, que después vamos a hablar y vamos a ver cómo los envasamos y cuál es el procesado después de la cosecha. Igual, importante es que es una planta dioica. Hay, por ejemplo, en un genotipo como es este, que es un americano UC157, la mitad de las plantas son femeninas y la mitad son masculinas. ¿Qué importancia tiene eso? La planta femenina produce turiones más gruesos, pero muchos menos. Los masculinos son un poquito más finos, pero muchos más y viven más. ¿Por qué? Porque las plantas femeninas pierden energía formando la semilla. No obstante eso, igualmente la prueba está a la vista, los genotipos estos que tienen plantas masculinas y femeninas igualmente tienen buena productividad. Lo doy como un dato interesante porque trabajando sobre los híbridos masculinos, que es la nueva tendencia del cual tenemos un ensayo que luego vamos a ver, es mucho más homogénea la producción en lo que hace a calibres, son todos mucho más parejos, de mejor calidad, tienen incorporadas distintas resistencias a enfermedades, a salinidad, a sequía, así que ese es todo un potencial que puede tener el cultivo de buscar qué híbridos puede tener mejor comportamiento en la zona. Cuando se habla de calibres, se habla del grosor. Cuando nosotros decimos calibres, estamos hablando del grosor. Es el grosor que tiene cada uno de los turiones. Nosotros los clasificamos por grosor. En realidad la idea sería que en el mercado uno encontrara los espárragos clasificados por calibres. Pero bueno, vamos a encontrar un mix, ¿no? Exactamente. Pero nosotros justamente estudiamos qué tipo de calibres produce cada uno de los híbridos, cuánto es la producción en la zona. Así que bueno, hay mucha cosa para... Sí. Y el consumidor azuleño, hemos hecho encuestas, prefiere los intermedios. Ni muy gruesos ni muy finos. En Europa por lo general prefieren los más gruesos y en Estados Unidos los más finos. O sea que realmente a espárragos les gusta a todo el mundo, pero cómo, de qué color, de qué calibre, eso depende de la zona. Depende. Sí. De cada una de las zonas. Hay diferencias entre los distintos tipos de espárragos, es decir, entre los que son verdes como este y los blancos, y después los otros que son intermedios, digamos así, entre... Sí, hay un detalle que es importante y los que más o menos conocen el cultivo lo saben, y es que estos cultivos que durante 2 meses hay que cosecharlos todos los días, demanda, digamos, una tarea interesante. En el caso de los blancos hay que cosecharlos 2 veces por día, entonces el trabajo se duplica.
No obstante, hoy a nivel global hay técnicas por las cuales el trabajo se puede realizar de una manera mucho más sencilla, es decir, es un cultivo que hay que atenderlo 2 meses, el resto del año es mucho más tranquilo, llevadero, es rústico y bueno, esa parte es importante y hay que cosecharlos antes que se abran, por eso todos los días. Claro. La parte superior es como si fuera una flor o algo parecido. Exacto, Claro, que se abre. Que no tiene que estar abierta. Claro. Y es la parte más tierna, digamos así, porque la parte de la base es como que, si se, digamos, uno toma un tallo así muy largo, la parte de abajo es más dura, Es más muchísimo fibrosa. más fibrosa, claro. De hecho, los turiones nuestros suelen ser muy tiernos porque son cosechados en el día. Entonces, una forma cuando uno los está lavando y acondicionando, por ejemplo, para una tarta, lo que hacemos nosotros es, uno va cortando hasta que el cuchillo encuentra fibrosidad, lo cual puede ser a los 20 centímetros o a los 25 centímetros o a los 15 centímetros. Se aprovecha la parte más tierna. Claro. Sí, uno ha visto que muchas veces cuando los preparan algunos cocineros, que los van, en lugar de cortarlos con un cuchillo, lo van quebrando de aquí, quebrando de a poco, hasta que llega una parte en que el espárrago no se quiebra, sino que es como un elastizado. Ahí es donde paran para cortarlo porque consideran que esa parte no es, digamos, la mejor para ser consumida. Exactamente. Sí, Una cosa que no les comentamos es cómo nos damos cuenta que el espárrago está listo para cosechar. Es decir, nosotros tenemos en cuenta la altura, no es que cosechamos todo en la época de cosecha. Y generalmente, y esto es práctica y a campo, lo que hacemos, y que inclusive se lo transmitimos a los chicos que vienen a trabajar a la esparraguera, es tener como referencia práctica un cuchillo. Si excede la altura, esto es a campo. En realidad la idea es que mida más de 20 centímetros el turión. ¿Sí? Más de 20 centímetros el turión ya está en condiciones de ser cortado. Por ejemplo, no, todavía le falta. Pero acá vemos claramente entre este espárrago y ya ¿cierto? está pasado. Que está como florecido, Está pareciera, florecido. no sé si es la palabra adecuada, Sí, y desde el si punto de vemos vista, ya y floreció. ya floreció. Ya floreció y ya Claro, tiene en cambio flores. está con posibilidad de ser consumido. Exacto. Claro, exacto. sí. Lo único que todavía le faltaría un poco de altura. Este lote se cosechó desde inicios de septiembre y se discontinuó la semana pasada. Claro. Después van a ver, en los otros lotes están todos los turiones ya del largo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de cuando uno comienza a generar la planta, que puede, digamos, generarse de una araña o de una raíz ya desarrollada a algo que se siembra de otra, no a partir de una araña, llamémosle, no sé si también desde un plantín, Claro. digamos, hay diferencia. Hay diferencias y después les vamos a dar unas cartillas. Es así, las semillas que produce el cultivo, uno las debe sembrar en bandejas con celdas y usando sustrato. En ese caso es el sistema de plantín, que a los 70 días se hacen surcos en el suelo ya previamente preparado, acondicionado, surcos profundos 25-30 centímetros y se plantan a 30 centímetros entre sí en la hilera y 1,40 entre hileras. Ese es el sistema que le llamamos moderno, que requiere de riego. El otro es las semillas en un lote preparado en forma convencional, lo sembramos con una sembradora a 70 centímetros, a 10 entre plantas, y luego se lo va cuidando durante el verano que no se enmalece, y en el invierno con un arado de cinceles o con un arado de rejas se saca la hilera completa de arañas. Esas arañas se lavan, se clasifican por tamaño y se plantan a profundidad. Es decir, la plantación definitiva en el sistema convencional, si usted quiere nos podemos parar si está incómodo, se hace al año del almácigo. Este se hizo al año, en el 89 se hizo el almácigo, en el 90 se plantó. ¿Por qué lo hacemos en profundidad? Porque las arañas, es decir, las raíces, que le llamamos araña por la forma que tiene, van anualmente subiendo. Entonces, si los hiciéramos a nivel,
duraría muy poco la plantación. Si lo hacemos profundo, puede, como en este caso, Acá hay una mini durar araña. 25, sí. Araña es la raíz, como les comentaba Sí, sí, Ana, sí, ¿ves? sí, sí. Y estas son las yemas que están secas porque, bueno, se ha sacado, ¿sí? Estamos por cosechar unos espárragos. ¿Cómo sabemos cuál es el momento óptimo para la cosecha? Bueno, como le comentaba recién, tenemos que ver el tema de la altura. Tiene que exceder los 20 centímetros. A campo lo que hacemos, porque no podemos venir con una regla, lo que hacemos es, tenemos como parámetro el cuchillo, por ejemplo, ¿no? Si excede la altura del cuchillo, estaría en condiciones de ser cosechado. Justamente acá estamos en uno que es más Sí, bajo. ¿y a qué altura se corta en este caso el espárrago? 20 centímetros. 20 centímetros, calculado aquí, Exacto. 20 centímetros. Lo que hacemos es introducir el cuchillo, vamos a elegir uno más larguito. Acá. Vamos acá. A campo lo que hacemos es más o menos medimos con el cuchillo y lo que hacemos es introducir el cuchillo por debajo de la superficie de la tierra y cortamos el turión. Y los vamos acomodando en el cajón. Los acomodamos de manera de que no se dañen las puntas de los turiones. Son las partes más delicadas. Exacto, porque Claro, si se claro. rompe pierde calidad. Claro. Es decir, uno tiene que ver eso. Esto, por ejemplo, sería un espárrago de buena calidad. ¿eh? Claro, claro, no sería claro. descarte. Después vamos a ver otros de otra calidad. Si quiere lo invito a que coseche. Bueno, como no, Le para tomo- mí va a le ser tomo un honor. examen, Sí. ¿eh? Ahí le doy la herramienta, medimos, cortamos por debajo. Por debajo, exacto. está Introducimos el En cuchillo. forma transversal. Transversal, Transversal. exacto. Ahí. Exacto. Ahí ¿Ves? está, Esta es la parte que decíamos que era muy fibrosa, claro. que en realidad no es muy rica. Sí, Este sí, sí. carbón Y- húmedo es, uno en el procesado lo elimina y tiene la particularidad, si hay un taponcito chiquito, de que no se van a deshidratar tanto en el periodo de cosecha. Después ya en el Claro, procesado se corta. Claro, porque una vez cosechado, digamos, comienza a cambiar, digamos, el proceso interno del vegetal, del Exacto, espárrago, ¿no? exacto. Respira mucho, produce Claro. una hormona que se llama etileno. Claro. Y bueno, y una serie de reacciones químicas que hace que el turión o cualquier vegetal se deshidrate. Claro, Y bueno, y ese tipo de reacciones químicas hace que pierda calidad. claro. Así que, bueno, uno en lo posible tiene que tratar de que no se deshidrate, de cosecharlo en horarios donde el sol no pegue tanto, es decir, al mañana bien temprano o a la tardecita, y bueno, y ponerlo rápidamente en un lugar cubierto. Claro. Ahora, una vez cortado el espárrago, tiene también lógicamente como cualquier vegetal, una vida útil. Uno no puede tener cortado el espárrago y en forma eterna, porque si no se va transformando también, aunque está ya fuera de la planta, no sé si eso sufre una transformación el vegetal y se va endureciendo el tallo, ¿verdad? Más o menos la vida útil del espárrago recién cosechado es hasta 2 semanas a temperatura de heladera normalmente. Hasta 2 semanas. Hay algunos ensayos que han permitido extenderlo hasta 20 días o algo más, pero es con un tipo de envasado especial, con film y demás. Lo normal, lo habitual para los atados convencionales, donde se les protege la base con film, es de hasta 2 semanas. Eso es muy, muy importante. Ahí le traje uno para que vea la diferencia. Allá tiene para cosechar violetas. Se corta por debajo de la superficie. Vemos acá que hay espárragos de distinto grosor, ¿cierto? esos son Distinto los grosor, calibres. son los calibres. Pero llega un momento en que, aunque sea un poco más delgado, por ejemplo, que igual hay que cortarlo, porque si no, se pone muy fibrosa la... Exacto. Así que está en condiciones, lo podemos cortar. Se Sí, puede cortar. le ponemos así, por debajo, y lo cortamos siempre en forma transversal. Genial. Vamos. Bueno, ese sería un turión de primera calidad. Después, si recorremos, vamos a ver, nosotros hacemos clasificaciones y podemos ver que hay espárragos de segunda calidad. Por ejemplo, este ya estaría abierto y fibroso.
Claro, ¿Ves? claro, claro, Se claro. cosecha también y uno en el mercado puede verlos a estos, ¿eh? Sí, 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 sí. Los puede ver, inclusive los puede ver mucho más altos, no de 20 centímetros, de 50 centímetros algunos, o de 40. Hay que pensar que el 40% de eso es descarte, porque es todo fibroso, ¿eh? Bueno, y estos son algunos que ya han vegetado. Claro, que ya ahí uno ve la diferencia del espárrago. Es muy nueva, esta plantación es del año 2011, o sea que este es el 5.º año de evaluación productiva y ya están en los últimos días, la semana que viene lo vamos a discontinuar. Claro, quiere decir que el promedio son más o menos digamos, de la planta para que sea productiva y que el producto, el espárrago en sí, contenga, digamos, todo lo que tiene que contener de positivo un vegetal en todos los aspectos, más o menos promedio. Ustedes me hablaban recién de algunas plantaciones aquí que tienen cerca de más de 20 años, 25 años. Ahora, el promedio, ¿cuál es? La vida económica del cultivo es de 10 años. 10 años, 10 años. Se considera 10 años porque en ese periodo la producción es bastante homogénea en calibre, en calidad. Superado ese periodo, sigue siendo muy productiva la plantación, pero ya la dispersión de calibres es muy grande, hay yemas que generan turiones muy finos, pero de todas maneras la producción es importante en términos de volumen. Yo creo que la zona donde estamos, en azul, el cultivo ha demostrado un comportamiento muy favorable. Digamos, realmente lo demuestran los resultados que tenemos a lo largo de los años, ¿sí? Pero bueno, hay que considerar, en un primer año después de la plantación definitiva, la cosecha que se hace es de 15 días, se llama de limpieza, es de 1 tonelada por hectárea aproximadamente. A partir del segundo año puede dar 3, 4 toneladas. A partir del tercero ya está en 5, 6 toneladas o más y se va a mantener en una meseta esos 10 años de vida económica y luego comienza a deteriorarse, a tener una producción más heterogénea. A medida que van pasando desde el momento en que nace y se va desarrollando bajo tierra toda la parte de las raíces del rizoma y demás, va aumentando la producción de la planta se va desarrollando, como agrandando, digamos así, no sé si está bien dicho el término, se va haciendo la parte del rizoma, de la parte de la raíz cada vez más grande y va produciendo mayor cantidad. Por ejemplo, acá, si usted se fija, tenemos turiones en un ancho aproximado de unos 50 centímetros. Ese es el tamaño de la raíz de la corona. En cambio, en el primer lote que estuvimos era de 1 metro. Claro, Había claro. un por acá, otro por allá, otro por allá. Claro, Significa claro. que la raíz, el rizoma, donde están las yemas, tiene 1 metro de diámetro. Sí, sí, sí. Sí, es decir, se va a ir expandiendo. Si usted se fija, nosotros ubicamos los surcos a 1,40 m porque es una medida bastante cómoda para trabajar, para los trabajos mecánicos y para darle el espacio de crecimiento a las arañas. No compitan entre sí, desde el punto de vista de los nutrientes que va tomando de la tierra, ¿no? Exacto. Después en los cultivos realizados de espárrago blanco, la distancia entre arañas es de 2 metros porque necesitan poder alomar para que crezcan, entonces Claro, se necesita sí. mucha Eso tierra es para bajo tapar. Tierra, claro, Exacto. bajo tierra. Exacto. Así que dentro, digamos, del clima óptimo para este tipo de explotación, el de azul es ideal, ¿cierto? Porque no es un clima absolutamente, digamos, demasiado caluroso ni tampoco demasiado frío, un clima templado, digamos así. Claro, en realidad es un cultivo que necesita que tenga la zona de producción, las 4 estaciones bien marcadas. La posibilidad de reposar en el invierno, en una primavera con una temperatura intermedia que le permita a los turiones crecer del largo de cosecha sin abrirse, los 120 días o 4 meses de vegetación en el periodo estival para después entrar de nuevo en reposo. Azul tiene amplitud térmica, tiene una temperatura que no es nociva, no es ni muy cálida en el verano y el invierno, si bien es frío, el cultivo está en reposo, o sea que no se entera, tampoco tiene problemas con eso. Claro. ¿Necesita, digamos, la planta una fertilización durante su desarrollo o
o qué tipo de cuidados necesita la planta una vez que comienza a producir el espárrago? Bueno, es muy importante al inicio de la plantación hacer un análisis de suelo, ver en qué situación está y hacer aportes de diferentes nutrientes. Por ejemplo, fósforo, que es inmóvil, se lo aplica sobre todo en el fondo del surco donde se va a plantar y se incorpora, porque eso es lo que le va a quedar al cultivo. Y después, durante el verano, se hacen 2 o 3 aplicaciones de nitrógeno. El nitrógeno se lava con la lluvia, entonces eso se va haciendo, esas aplicaciones anualmente. Y en el invierno, cuando reposa, es cuando se hace el aporte de fósforo, siempre previo análisis, viendo si el cultivo realmente lo necesita, ¿sí? Eso es básicamente el manejo de nutrientes. En reposo fósforo, en verano nitrógeno, los más importantes, ¿sí? Y un detalle que es no menor para una zona como la de Azul, donde tenemos muy cerca zonas serranas y demás. Este cultivo sirve para fijar el suelo y evitar erosión. Entonces, en otros países, como puede ser el caso de España, lo cultivan en franjas, en donde una franja de espárrago de varios surcos, otro para otro cultivo, de vuelta a espárragos y así sucesivamente. Ese es un uso que Argentina todavía no le está dando, el de prevenir erosión de los suelos en pendiente. Bueno, como ustedes ven, evidentemente es un tallo, un vegetal pequeño, delgado, pero que da muchísimo para hablar, porque yo creo que hemos hablado la mitad de lo que se podría explicar, pero no vamos a decirlo todo hoy, vamos a dejar la expectativa para otra oportunidad y que usted se vaya interesando de este vegetal que realmente es muy importante, porque aparte de ser muy rico, tiene muchísimos nutrientes y bueno, tenemos la Facultad de Agronomía de Azul, que ha dado el puntapié inicial, pero quizás de acá vayan a nacer muchos productores en Azul y esta sea una producción que se vaya multiplicando día a día. Muchísimas gracias por toda la información que ustedes me han dado. Bueno, y nosotros desde ya sumamente agradecidos al programa por esta oportunidad de difundir lo que estamos haciendo, con mucho esfuerzo desde hace tantos años, en donde no solo hemos trabajado con aspectos básicos del cultivo, sino que ahora estamos tratando de ver distintos genotipos que, bueno, ojalá sirvan para que muchos productores se animen y no solamente tengamos los consumidores, que los azuleños les gustan los espárragos, sino también productores. Gracias por este programa. No, por favor, no va a ser la última vez que vamos a venir por aquí y vamos a aprovechar de alguna manera esta posibilidad que tenemos al tener aquí la Facultad de Agronomía de Azul, que es un verdadero orgullo para todos los azuleños. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y ahora los invitamos a cosechar para luego degustar los platos que van a elaborar y recordar que estamos en el marco de la 6ª jornada de campo que organiza la Facultad de Agronomía anualmente y bueno, les agradecemos nuevamente por acompañarnos. Bueno, Ñato, después de la recorrida y la explicación que hicieron, que fue excelente, ahí te están aplaudiendo por la explicación, a las profesoras, a todo, así que vamos a ir un poco a la cocina. Bueno. Yo mientras vos estabas de recorrida fui adelantando un poquito todo el tema de las recetas y demás, porque nos quedó poco tiempo del programa. O sea que así yo te hice trabajar a vos mientras yo charlaba. Pero bueno. Pero qué así cosa, que, ahora nos quedó poco tiempo, entonces vamos a hacer 3 recetas muy simples con los espárragos para seguir cocinando y aprendiendo a utilizarlos en distintas preparaciones. Exactamente. Vamos a hacer, acá tenemos 2 tipos de cocción que le hicimos a los espárragos. Una que fue al vapor, como lo hicimos en un programa anterior, ¿recuerdan? Con el casillito que lo tenemos por ahí, de agua, que nos quedó acá. Con que recuerdan, los pusimos así, parados. Y después tenemos... Los tapamos y ahí los cocinamos durante de 5 a 10 minutos, dependiendo del grosor del espárrago. Ahí, así. Sí, le cortamos lo que serían las puntas, que es un poco la parte más dura. Lo pusimos ahí con la mitad de agua y los cocinamos por 5
o 10 minutos dependiendo del grosor del espárrago. Ese es el tipo de cocción que le dimos acá, al vapor. Se nos cocina la parte de abajo que es más dura y fibrosa y las puntas se cocina con el vapor que genera el líquido de cocción. Y por otro lado, directamente los espárragos los pusimos en la plancha, así como los tenemos, directamente los pusimos en la plancha con aceite y ahí los fuimos cocinando. Ahí tenemos los dos tipos de cocción que le dimos a los espárragos. Otra es hervirlos, pero no tiene mucho sentido porque se pierden mucho las propiedades. Claro, exactamente. Se diluyen en el agua las Queda vitaminas, todo los minerales. en y el líquido de realmente cocción. de esta manera el espárrago contiene todos los nutrientes que tiene que tener. Bien, por un lado, Niato va a hacer una tortilla de espárragos y champiñones. Así que Niato se va a poner a trabajar con eso. Sí. Y yo, por otro lado, vamos a hacer unos crepes. Acá tenemos un relleno, ya lo tenemos previamente listo, que es carne. Carne con cebolla, morrón, huevo, como si fuese un relleno de empanadas, una cosa así. Ahí tenemos ese relleno que va a ser nuestro acompañamiento de los espárragos. Por otro lado, lo que vamos a hacer es agarrar unos espárragos, jamón y queso, y los vamos a envolver. Así, de este modo vamos a hacer algunos más. Envolvemos y con esto vamos a hacer unos canelones de espárragos. Vamos a hacer otro, Ñato, así. Sí. El espárrago es un vegetal, es un tallo, donde la parte superior es mucho más tierna que la parte inferior, que es un poco más fibrosa. Entonces uno dice, si yo cocino el espárrago simplemente en agua hirviendo o cualquier otro tipo de cocción, la parte más débil, la parte más tierna, se va a cocinar antes, se va a deshacer, mientras tanto se cocina la parte fibrosa, que es la parte del tallo, la parte inferior. Entonces, por eso lo cocinamos con este método de cocción. No quiere decir que no se lo puede utilizar otros métodos de cocción, como es este, que va directamente a la plancha. Pero de esta forma lo cocinamos parados para que la parte superior se cocine con el vapor simplemente y la parte de abajo se cocine con el agua hirviendo. Son distintas las temperaturas en uno y otro caso y de esa forma tenemos un espárrago cocido en forma uniforme, cocinándolo así al vapor parados, el espárrago. Bien, y hasta acá lo que empiezo a hacer es a rellenar nuestros canelones. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos carne en la base, los espárragos con el jamón en el centro y tratamos de que la carne envuelva bien nuestros canelones, que queden bien gorditos. Vamos con uno más. Así, de este modo. La parte más tierna del espárrago es siempre la parte superior. La parte inferior siempre es mucho más fibrosa. Entonces necesita una cocción diferente. Por eso cuando nosotros lo cocinamos en forma parado los espárragos, esta parte está sumergida en agua hirviendo y esta parte se cocina simplemente con el vapor. Bien, y hasta acá tenemos ya preparada nuestras dos salsas. Tenemos una salsa bechamel y una salsa de tomates para directamente calentar, porque ya tenemos todo cocido acá. ¿Cómo venís con la tortilla, Ñato? ¿Ya los tenés? Bien, sí, estamos cortando los espárragos. Bien, bastante salsa. Sí. Vamos cortando hasta que vemos que en la parte del tallo, la parte de abajo del espárrago, es donde es más fibrosa. Entonces cuando llegamos ya a una parte más dura, ahí paramos y cortamos solamente la parte tierna. Cuando están en crudo, lo mismo. Si uno los va quebrando, quiebra inmediatamente donde la parte es más turgente. Cuando ya queremos quebrar y se dobla, ahí paramos. Ya esa parte no la utilizamos.
Esto es una tortilla, la tortilla no tiene absolutamente ningún tipo de secreto, simplemente es vegetales y huevo, solamente que, bueno, los huevos tienen que estar suficientemente mezclados, ¿eh? Bien, ñato, los canelones ya los tenemos. Le ponemos bastante queso. Cuando levamos así el huevo y forma un hilo continuo, es porque la yema y el huevo está bien integrado. Directamente, ñato, vamos a cocinar. Ponemos en el horno. Y ahí lo dejamos, que se caliente y se cocine bien. Bueno. Muy bien, ñato. Ya tenemos nuestros canelones dentro del horno. ¿Vas a arrancar con la tortilla? Sí. Mientras tanto, yo en la plancha directamente, yo ya puse un pan a tostar. Ahora le vamos a poner aceite de oliva. Ahí de este modo. Y ahora vamos a ver todo el relleno que va a llevar. Por un lado tenemos espárragos. Y por otro lado tenemos vegetales que también los cocinamos todos en el horno. Vamos a hacer un poquito de aceite. Y ya ponemos los vegetales. Ponemos los espárragos. Los espárragos hechos a la plancha quedan muy ricos porque le aporta ese sabor a humo. La plancha un poquito más. Tenemos muchos comensales hoy, ñato, así que vamos a poner Vamos a todo. tener que incrementar un poco la... Bien. Ahí, de este modo. En otra punta de la plancha vamos a poner jamón crudo. Que se nos vaya tostando un poquitito. Así de este modo. Vamos dando vuelta y regenerando todos los vegetales. Bueno, mientras tanto simplemente mezclar los huevos, no es ningún secreto, una tortilla, con los espárragos cortados pequeños y los champiñones. Una vez bien integrado ya está, con sal y pimienta, no necesita otra cosa, lo volcamos sobre la sartén bien caliente. Distribuimos bien los vegetales. Acá nos juega un poquito en contra el viento porque siempre mueve la llama, pero bueno, de alguna forma se va a hacer. Lo único que tenemos que esperar es que coagule el huevo. Después dar la vuelta, ya tiene sal y pimienta. Es muy simple. Muy bien, ñato, acá una vez que nos coaguló el huevo ya tenemos listo para emplatar. Ponemos una Nuestra tapita entrada. para que el calor o el vapor pegue en la tapa, vuelva a la sartén y lo coagule un poquito de arriba, ¿eh? Es sencillo. Damos vuelta siempre los Ya vegetales. los espárragos están cocidos para el caso de la tortilla, cocidos al vapor, simplemente, una cocción muy breve. Y los champiñones, en este caso son en lata, pero pueden ser champiñones perfectamente de cultivo y saltearlos un poquitito con manteca y nada más, no necesita más nada. Muy bien. Vamos, ñato, primero con los vegetales. Acá nos juega un poquito el viento en contra, porque vamos viendo la llama y el calor va para un lado y para otro, pero algo va a salir. Le ponemos el jamón por encima.
¿Eso necesita sal, algo? ¿Ya le echaste? No, ya Ariel, tiene ahí? todo. ¿Ya le pusiste todo? Sí. Bueno. Y ahí vamos con... A ver, te acerco, si querés la tablita. Dale, ahí está. Ahí está. El huevito arriba. Este se rompió, pero No importa. igual va a cumplir la función. Sí. Por otro lado, ñato, ahí como venís, le falta un minutito. Sí, le falta porque el viento siempre mueve un poco la llama y entonces no distribuye la temperatura en la tortilla en forma pareja. Pero bueno, algo Bueno. va a salir. Mira, ñato. Vamos a presentar nuestros canelones y en 2 minutitos, ¿te parece que volvamos cuando se nos cocine bien la tortilla para, Sí, le falta un para poquitito, mostrar todos los platos? pero ya le Acá ponemos una tapa para que el calor pegue Este- en la tapa, vuelva y cocine la parte de arriba. Y La acá parte ya de abajo tenemos no hay problema. los canelones que ya están gratinados y bien calientes, ¿no? ¿Se Sí, nota? Sí, siempre ¿Eh? cuando uno saca del horno algún recipiente, siempre tiene que haber un burbujeo así como indicativo de que tiene el calor necesario para poder cocinar toda la parte interior. ¿Eh? Emprolijamos la mesa y venimos Sí. con la tortilla, ñato. Bueno, sí. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un brindis por la Facultad de Agronomía que nos ha posibilitado a Ariel y a mí venir a desarrollar nuestros humildes conocimientos gastronómicos. Lo hemos pasado muy bien, hemos tenido de parte de ustedes todo el asesoramiento cuando hemos estado cosechando los espárragos. Y bueno, esperemos que no sea la última. Por supuesto ¿eh? que no. Así Son que bienvenidos cuando es- gusten. Bueno, Ya muchísimas saben cuál es gracias. el ciclo del espárrago, así que esta es vuestra casa, así que Bueno, son bienvenidos cuando muchísimas gracias a ustedes y a la decana de la Facultad de Agronomía por brindarnos, a Ariel y a mí, esta posibilidad de poder desarrollar en vivo y en el propio predio y en la zona de producción estos platos con productos de la propia facultad, que no es decir poco, realmente es un lujo para Azul el hecho de tener una facultad de agronomía como la que tiene y poder nosotros desarrollar estos platos con los productos que se producen aquí en el mismo predio de la facultad. Exactamente. Muchísimas gracias y Salud. será hasta la próxima, que no va a demorar mucho. Salud. Salud.